Hola a todos, espero que estén bien. Soy William, creo que no había tenido la oportunidad de presentarme por aquí. De verdad, les agradezco el profundo apoyo que le han dado a este canal. De verdad, muchísimas gracias. Quiero que sepan que sin ustedes, este canal no sería posible. Bien, empecemos entonces con la introducción de este relato. Y es que tengo una pregunta para ti. ¿Qué harías si te encontraras en un lugar donde todo parece mal, pero no puedes señalar exactamente por qué o qué es? Lo más lógico sería sentir ansiedad, ¿verdad? Saber que ocurre algo, que lo presientes, pero que no eres capaz de explicarlo. Y lo peor es que cuando lo intentas, nadie te cree. ¿Y qué pasaría si de repente todos a tu alrededor comienzan a caer, pero tú eres el único que permanece de pie, ileso, mientras el resto sucumbe a un destino inexplicable? ¿Qué harías? Pues bien, de esto se trata justamente la historia que Jimmy nos trajo el día de hoy. Escuchémosla. Hola William, aquí te traigo la historia de la que te conté hace unos días por correo. Gracias por permitirme contarla en tu canal. A lo largo de la vida, estoy seguro de que todos los que en este momento están escuchándome han tenido una situación en la que han podido ayudar a alguien, pero que al hacerlo tenían que meterse atrevidamente en la vida de esa persona, lo cual puede que, en vez de agradecer, le haya molestado profundamente. Bien, quizás fui muy ambiguo. Esto se sintió como un acertijo. Así que mejor dejaré de dar vueltas y les diré lo que vine a decirles. Mi nombre es Jimmy. Soy un soldado. Es un placer para mí estar aquí, y espero contarles mi historia de una manera lo suficientemente interesante. Llevo mucho tiempo en la milicia, así que he visto muchas cosas no tan agradables de apreciar. Sin embargo, hoy voy a desenterrar una memoria a la cual le tengo un profundo miedo, y todo por lo que pasó aquella vez. En esa ocasión estábamos en un pueblo algo olvidado. Estábamos buscando a ciertas personas que propiciaron un ataque hacia una tropa perteneciente a la base a la cual estábamos afiliados en ese momento. Los detalles acerca de ese ataque son muy confusos. Simplemente se tienen grabaciones de audio de lo que pasó. Y en esas grabaciones todo lo que aparece son gritos. También hay uno que otro ruido fuera de lo normal. Por eso jamás tuvimos una visión clara de lo que había pasado. La investigación nos llevó a mí y al resto de mi tropa hasta un pequeño pueblo en medio del desierto. Pero cuando veías aquel lugar, de alguna forma, podías presentir que no había forma en que ese fuera el escondite de los culpables. Podía ser por el hecho de que todos los habitantes de ese pueblo fueran mujeres y niñas, o el hecho de que toda la población que se veía estaba en un aparente estado de desnutrición. No era severa, por supuesto, pero ahí estaba. El capitán no se iría simplemente con esto, y empezó a hacerles preguntas a las indefensas mujeres nada más llegar al lugar. ¿Dónde están los hombres? Deben estar escondidos en alguna parte, les decía el capitán. Por alguna razón, él creía firmemente que los hombres de aquel pueblo, o mejor dicho, aldea, habían sido los culpables, y habían dejado a sus mujeres e hijas para poder disipar la atención. Y debo decir que sonaba algo bastante plausible, pero al mismo tiempo poco realista. Viendo el estado de esas mujeres y esas niñas, si hubieran sido los hombres de la aldea los culpables, simplemente lo habrían hecho por necesidad, y no había forma en que dejaran su familia abandonada ahí. De verdad quería recomendarle al capitán que dejáramos de intimidar a esas pobres mujeres, pero tampoco tenía ningún argumento sólido como para hacerlo pensar las cosas. Y todos los indicios que encontramos nos llevaban a ese lugar. Así que hacer eso me hubiera puesto en una situación difícil. Bien, nos quedaremos aquí hasta que aparezcan los hombres, dijo mi capitán mientras yo estaba perdido en mis pensamientos. De alguna forma eso me hacía sentir un poco culpable por lo que les estábamos haciendo a esas mujeres. Me sentía como una porquería. Al llegar la noche no había descanso. Debíamos vigilar. El turno que se me asignó fue el primero, y ya que la aldea era pequeña y nuestros números eran considerables, fue una buena idea que hiciéramos grupos para hacer la guardia. En medio de mi guardia nocturna, escuché ruidos fuertes viniendo de una casa. De inmediato entramos a ver lo que era.
Resultaba que era simplemente una madre dando algo de amor duro a su hija. Creo que entienden a lo que me refiero. De alguna manera, sentí que debía intervenir, pero luego pensé que esa no era la razón por la que estaba en ese lugar. ¡Ah, demonios! Solo tenemos que hacer nuestro trabajo. Entre más nos involucremos con ellas, peor será. Fue lo que me dije para no interrumpir la amorosa disciplina que estaba aplicando la madre. De inmediato salí de la casa y cerré la puerta para que ambas pudieran seguir con sus asuntos. Pero, contrario a mis deseos, terminé involucrándome. La niña había salido corriendo de su casa como si estuviera huyendo y me entregó una hoja de papel. Solo unos segundos pasaron para que la madre saliera furiosa y la volviera a meter a la casa de una forma muy poco cariñosa. Mi compañero observó todo y, como yo, no supo qué decir. Me quedé unos segundos de pie asimilando lo que había acabado de pasar, y luego revisé el trozo de papel que la niña me había entregado. Pero cuando lo observé, me di cuenta de que tenía algo escrito que yo no entendía. Esas mujeres hablaban en un idioma que yo no conocía. Nunca creí pronunciar correctamente las palabras que estaban escritas en ese papel. Simplemente traté de imitar el acento de esas mujeres. Unos momentos después de eso, mi guardia terminó, y cuando nos relevaron me fui directo al lugar donde iba a dormir. Pero unos momentos antes, el compañero con el que estaba haciendo guardia me dijo que sentía su cuerpo un tanto extraño. No le puse demasiado cuidado a eso. Simplemente pensé que le estaba afectando el terrible frío que hace en las noches en el desierto. Pero luego de un par de minutos, empecé a escuchar quejidos de forma generalizada en todo el campamento que habíamos armado. Salí de mi tienda para ver qué estaba pasando. Y todos, absolutamente todos mis compañeros, estaban en el suelo convulsionando y expulsando espuma blanca de la boca. ¿Qué carajos está pasando? Pensé mientras corría a buscar al médico, pero para mi sorpresa, él también estaba convulsionando. Sin saber qué hacer, me comuniqué con la base y di la alerta. De verdad que me sorprendió la velocidad con la que reaccionaron para enviar las tropas que nos sacaron de ese pequeño pueblo. Desafortunadamente, no fue lo suficientemente rápido para algunas personas. Varios de mis compañeros murieron de camino a la base al recibir atención médica. ¿La razón? Fallo orgánico múltiple. Era de verdad sorprendente, pero los que no murieron estuvieron a un solo paso de experimentarlo. De verdad que me sorprendió demasiado que todos hubieran tenido exactamente los mismos síntomas y que los que murieron lo hicieron exactamente por las mismas razones. Pero en medio de todo esto, lo más sorprendente para mí y para todos los que conocieron lo que pasó es el hecho de que yo fuera el único al que no le pasó absolutamente nada. Algunas personas sospechaban que yo había hecho algo, pero luego de escuchar lo que pasó por boca de mis compañeros, todas las sospechas se disiparon. La verdad es que hay muchas teorías acerca de lo que pasó, pero nadie lo sabe con certeza. Muchas veces pensé en la razón de esto. Y sí, sé que es una locura, pero la única cosa que me diferenciaba de todos mis compañeros fue la nota que me dio aquella niña. Sé que probablemente no es algo muy realista, pero analizando los hechos, es lo que más tiene sentido. El hecho de que su madre estuviera disciplinándola tan duramente puede ser prueba de ello, pues ella debía haber estado intentando salvarnos a todos de eso, a lo cual la madre pudo haber estado en contra. Como les digo, es solo una teoría, pero a veces me aterra un poco lo plausible que puede llegar a sonar. Después de aquello, los superiores enviaron a varios equipos a investigar lo que originalmente nosotros fuimos a investigar, pero declararon a aquel pueblo, o mejor dicho, aldea, como una zona restringida. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado del relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. A diferencia de la mayoría de los jóvenes citadinos que se enlistan en el ejército por voluntad propia, yo sabía muy bien en lo que me estaba metiendo.
Yo vendría a ser la tercera generación de hombres de mi familia que se enlista. Mi padre lo hizo, y mi abuelo antes que él. Y he crecido escuchando muchas historias de sus épocas en el ejército, unas que han sido muy buenas y emocionantes. En cierto punto sonaban bastante heroicas, pero algunas otras eran crudas, demasiado crueles. Eran tan terribles que una vez recuerdo que mi hermano menor vomitó a causa de lo grotesco que era. Creo que aquellas historias del último tipo eran como una especie de prueba para mí y mi hermano por parte de mi abuelo y mi padre. Supongo que querían ver si teníamos el estómago para soportar ese tipo de trabajo. Y fui yo quien salió airoso de las pruebas. Unirme al ejército fue algo totalmente natural para mí. Supongo que fue por el hecho de que mi familia condicionó todo para que yo eligiera eso. Pero de igual forma, no me sentía forzado a hacerlo. De igual forma, si mi hermano menor hubiera querido dedicarse a esto, estoy seguro de que lo habrían apoyado. Pero digamos que las cosas siguieron su curso natural, y él escogió un camino diferente. Fue a la universidad y consiguió un buen trabajo de oficina. Bien, creo que les debo una pequeña disculpa. He hablado demasiado de mi vida, y ni siquiera me he presentado. Me llamo Nicolás Delgado y actualmente tengo 37 años. He tenido la oportunidad de ser capitán en varias ocasiones, pero lo he rechazado porque me gusta más ser sargento y estar en la vanguardia. Pero ya me estoy haciendo viejo, así que supongo que si me lo vuelven a ofrecer, lo aceptaré sin dudarlo. Durante los más de 10 años que llevo en la vanguardia en el ejército de mi país, he acumulado muchas vivencias. Algunas las he compartido con mi padre y mi abuelo. Realmente puedo ver el orgullo en sus ojos cuando me escuchan hablándoles acerca de mis experiencias en la vida militar. Pero hay una historia que jamás me he atrevido a contarles, por el simple hecho de que me parece que nunca me creerán. Pero, así como yo tengo esa historia, estoy seguro de que ellos tienen un par de ese tipo que nunca me han contado. En aquella ocasión, el presidente del país iba a visitar un pueblo algo remoto debido a ciertas dificultades que tenían, como el no acceso a servicios básicos como el agua y energía, y una que otra cosa. Sin embargo, esa era una zona en la que era muy conocida la delincuencia y la insurgencia, así que fuimos enviados antes de la visita para limpiar la zona. La orden era muy clara. Cualquier persona que no sea aldeano, cualquier tipo de persona que pudiera identificarse con intenciones hostiles, debía ser eliminado. Obviamente, un simple bandido no atacaría al presidente del país. Nadie es tan estúpido como para hacer eso. Pero había que estar prevenidos por si alguno quería ponerse algo de gracioso. Nuestro mensaje estaba siendo muy bien recibido, y solo nos bastó una semana para que los niveles de inseguridad en los alrededores se redujeran drásticamente. Recuerdo con algo de gracia el cómo nos veían los habitantes de aquel pueblo. Literalmente éramos sus héroes. Me sentía algo mal al saber que en cuanto el presidente terminara su visita, nos iríamos de ahí poco tiempo después, y con nuestra ida, la delincuencia no tardaría en regresar. Pero de igual forma dimos nuestro mayor esfuerzo para que el regreso de aquellos malos tiempos demorara lo más posible. Y en medio de esa noble misión en la que realmente estábamos esforzándonos por los aldeanos, hubo una noche en la que yo y unos cuantos soldados de la tropa debíamos patrullar por la carretera principal que daba a la entrada del pueblo. Los aldeanos nos habían dicho repentinamente que no saliéramos, pues esa noche iba a haber luna llena, y cuando eso pasaba, las cosas se ponían extrañas en los alrededores. Ni siquiera los bandidos se atreven a salir en una noche como esta, nos dijo uno de los pobladores. Pero una excusa así no era aceptable para nuestro capitán, y tuvimos que salir y hacer lo nuestro. Todo parecía normal al principio, pero luego de eso, empezamos a escuchar ruidos de animales. Probablemente están embrujados o algo así, dijo uno de mis compañeros entre risas. Los demás también se rieron. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas se ponían cada vez más extrañas. En medio de toda la vegetación, empezaron a escucharse gritos y risas, ambos al mismo tiempo. Ahí las risas amainaron,
y nos tomamos en serio por una vez lo que estaba ocurriendo. Así que fuimos a investigar lo que pasaba. Tuvimos que adentrarnos bastante en aquella vegetación, pero no logramos encontrar nada, ni siquiera un rastro de lo que probablemente pensábamos que estaba pasando. Sin embargo, no haríamos como que nada había pasado, así que seguimos investigando. Nuestra investigación no arrojó nada, así que nos vimos obligados a devolvernos a la carretera. En cuanto lo hicimos, encontramos el cuerpo de un sujeto y el de una mujer en la carretera. Estaban muertos. Su muerte no parecía algo de hacía unos momentos, sino de horas, quizá días. Los cuerpos estaban en un estado realmente terrible, y nada que decir acerca del olor, pues ya estaban en un estado de descomposición avanzada. Todos nosotros nos pusimos nerviosos. ¿Cómo rayos habían llegado esos dos cuerpos ahí? ¿Tan poco tiempo? Mientras algunos se quedaron revisando el estado de los cuerpos, los demás siguieron patrullando la carretera e intentando averiguar qué era lo que había pasado, cuál había sido el origen de ese grito y esa risa. Y unos segundos después, me llamaron. «¡Sargento! ¡Tiene que ver esto!», me dijo uno de los soldados con un claro tono de preocupación en su voz. Y cuando me acerqué a ver lo que estaba pasando, me encontré igual de preocupado que ellos, pues lo que habían encontrado no tenía ningún sentido. Varias partes de cuerpos desmembrados yacían en el suelo de la carretera, recorriéndola. Brazos, cuerpos, cabezas. Era una imagen realmente difícil de ver, incluso para nosotros que habíamos presenciado todo tipo de cosas para ese entonces. En ese momento, uno de los lugareños llegó corriendo a donde estábamos nosotros. «¡Señores! ¡Esto no es seguro! ¡Deben regresar al pueblo! ¡Ahora!», nos dijo el lugareño. Y como si hubiera sido una orden, regresamos corriendo al pueblo. Su miedo me parecía que no estaba infundado, y más allá de aquella razón de la luna llena, el paisaje ante mis ojos me daba a entender que probablemente algo más podía estar pasando. No éramos invencibles, y ese lugar no era nuestro territorio habitual, así que debíamos ser el doble de cuidadosos. Les dije a mis compañeros que rápidamente debíamos regresar y vigilar los alrededores del pueblo, pero sin salir de él. Todo estuvo realmente silencioso después de regresar al pueblo. Digamos que más allá del silencio, la noche no estuvo para nada tranquila. En la entrada del pueblo había algo. Cuando pudimos observar bien lo que era, nos dimos cuenta que efectivamente era una persona. Pero vaya sorpresa la que nos llevamos cuando notamos que no tenía ojos. Así es, las cuencas donde debían ir estaban totalmente vacías. Los lugareños estaban tan asustados que ni siquiera se atrevieron a salir de sus casas cuando les dijimos lo que estaba pasando. Y además de eso, nos remarcaron fuertemente que jamás debíamos dejar entrar esa cosa al pueblo. Sí, a la cosa que estaba parada en la entrada de su pueblo, a esa mujer. Se referían como una cosa. De igual forma, no tenía intenciones de dejar que alguien con semejantes características entrara al pueblo, pero aún así, necesitaba saber lo que estaba pasando. «Oye, ¿quién eres tú? ¿Quién te hizo eso en los ojos?», le pregunté con voz autoritaria, pero ella no respondió a nada de eso. En su lugar, simplemente esbozó una sonrisa espeluznante. Luego se dio la vuelta y empezó a alejarse del pueblo. Uno de mis soldados se adelantó y le apuntó con su rifle, como esperando a que yo diera la orden para disparar. «El sargento te hizo una pregunta», dijo el soldado molesto. Pero en cuanto puso un pie afuera del pueblo, esa mujer se abalanzó sobre él y empezó a morderlo. Nadie pudo reaccionar a tiempo. Todo fue exageradamente rápido. Pero en cuanto logramos dimensionar lo que estaba pasando, no nos tembló la mano para disparar. Esa mujer soltó un grito y se alejó.
momento que aprovechamos para arrastrar a nuestro compañero a la parte interior del pueblo. La mujer regresó furiosa, pero, extrañamente, jamás atravesó la entrada del pueblo. Honestamente hablando, yo también estaba bastante asustado. Ninguna de las balas que le habíamos disparado parecía haberla afectado más que para aturdirla. Ella estaba ahí parada, sin heridas visibles. Mi compañero había sufrido heridas graves. Parte de una de sus orejas había sido totalmente arrancada, así como alguno que otro trozo de piel en sus brazos y en su rostro. Estábamos realmente preocupados, pero no le quitamos el ojo de encima a esa mujer. No pudimos hacer nada. Incluso tras volverle a disparar, ella recibió todo como si no le afectara, y se quedó ahí, mirándonos con odio. Todos estábamos anonadados, y ella solo se volvió cuando del cielo empezó a salir el sol. Simplemente se dio media vuelta y se alejó. Unos instantes después, desapareció sin dejar ningún rastro. Después de eso, no volvió a haber una noche de luna llena hasta que nos fuimos del lugar, lo cual agradecí enormemente. Aún así, no me descuidé para nada, y en las noches teníamos extrema precaución a la hora de patrullar y hacer cualquier cosa. Los aldeanos trataron de tranquilizarnos, afirmando que no deberíamos preocuparnos más, pues si no había luna llena, aquella cosa no tendría por qué volver a aparecer. Pero díganme ustedes, ¿serían capaces de calmarse después de haber visto semejante aparición? Por supuesto que no, y menos siendo el organismo de seguridad y orden que pretendíamos ser para aquellos aldeanos. Así fue que no volvimos a salir del pueblo a horas tan tardes de la noche. Si les soy sincero, a veces me da pena haber abandonado el pueblo a su suerte, pero en otras, recordar aquella noche de luna llena me genera un pavor indescriptible. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. Muy buenas noches a todos. Me alegra mucho estar aquí. Soy un fiel oyente de las historias que a menudo cuentan en este podcast. Pero créanme, jamás en la vida me imaginé que sería una de las personas que estaría aquí contando su historia. En fin, la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Bueno, me llamo Jexit Alexander Reynosa. Mucho gusto y espero sinceramente que estén bien. La historia con la que vengo en esta hermosa noche me ocurrió aproximadamente hace 2 años, durante una labor de vigilancia. A algunas personas les parecerá extraño, pero sí. En ocasiones los soldados hacemos labores de vigilancia fuera de bases militares y cosas de ese estilo. Obviamente debe haber circunstancias especiales involucradas, pero es un hecho que a menudo podemos llegar a hacer este tipo de cosas. Les pido una disculpa, pues las circunstancias especiales de aquella ocasión no las puedo revelar, pero sin duda sí que puedo revelar lo que me pasó aquella noche. Y puedo decirles que fue la más traumática de mi vida. De verdad pensé que me iba a morir. La instalación que debía revisar en aquel entonces era una fábrica, aunque no tengo idea de qué. Lo único que sé es que ya llevaba varios años abandonada, y por la información que nos habían dado para esa misión en específico, iba a seguir así por un largo tiempo. A decir verdad, no sabía lo que estaba pasando dentro de la fábrica, pero por las circunstancias especiales que rodeaban esta misión en específico, teníamos fuertes sospechas de que había un prisionero al interior de esa fábrica y que estaba siendo interrogado. A pesar de esto, no teníamos una certeza de que esto fuera así, por lo cual decidimos dejar de hacer suposiciones extrañas y hacer nuestro trabajo. Pero a mitad de la noche, recibimos una instrucción directa de parte de un superior de muy alto rango. Perdimos contacto con el personal al interior de la fábrica. Entren y comprueben el estado. Obviamente no podíamos entrar todos imprudentemente y descuidar los exteriores, así que el capitán hizo una especie de sorteo, y yo fui uno de los elegidos para entrar y comprobar que todo estuviera bien. Obviamente,
Nos pidieron discreción en cuanto a todo lo que viéramos. Entramos con mucho cuidado y nos dirigimos hasta el punto dentro de la fábrica que nos indicaron antes de entrar. Pero para nuestra sorpresa, o más bien para nuestro infortunio, no había nadie en el punto, lo cual significaba que debíamos dividirnos y hacer una búsqueda. «Capitán, no hay nadie en el punto alfa. Procedemos a hacer un barrido de área. Procedan a sellar el exterior», le dije al capitán, ya que me había puesto a cargo del grupo que iba a hacer la incursión. Y en cuanto escuchó esto, él inmediatamente empezó a emitir órdenes y pedir refuerzos para acordonar el área. Mientras tanto, nos dividimos en 3 parejas y definimos 3 rutas distintas a revisar. «Escuchen todos, si la comunicación falla, nuestro punto de encuentro será Alfa, y si no es posible, salgan y repórtenlo todo al capitán. ¿Entendido?», les dije a los sargentos. Debo decir que incluso sin que pase algo, la atmósfera del lugar era un tanto escalofriante, pero de igual forma, estaba concentrado en lo que estaba haciendo. Después de unos pocos minutos, uno de mis compañeros me dio un reporte. «Encontramos un trozo de uniforme. Estoy seguro que es uno de los nuestros», dijo él. Quería dar la orden de que nos reuniéramos todos y siguiéramos ese rastro. Pero tanto mi grupo como el otro que no se había comunicado, también habían hecho hallazgos. Y no nos quedó más remedio que continuar separados y seguir los rastros. Me preocupé en cuanto llegamos al final de nuestro rastro, y lo que vi fue sangre en todos los alrededores. De verdad, parecía una escena del crimen sin cuerpos. Las paredes, el techo, el suelo, todo estaba manchado de una sustancia rojiza. Mi compañero de inmediato me dijo que hiciéramos silencio, y fue en ese momento que noté lo mismo que él. El sonido era una débil respiración. Podría haber sido cualquier cosa, así que tuvimos mucho cuidado en la manera en la que nos acercábamos. Y en cuanto logramos llegar a aquel punto sin hacer el menor ruido, logramos reconocer a la persona que estaba ahí tirada en el suelo, totalmente herida. Era uno de los oficiales que habían entrado a la fábrica. Lo reconocí porque fue el último que entró, pero su estado era totalmente preocupante. Si hubiera estado un poco más vital, lo más probable es que nos hubiera disparado en cuanto nos vio. Pero el tipo estaba literalmente aferrándose a la vida. «Oficial herido, necesito refuerzos. Procedo a llevarlo al exterior para una extracción», dije por la radio para que tanto mis compañeros al interior como al exterior estuvieran alerta. Pero mientras estaba sacando al oficial, me empecé a escuchar disparos. Les pregunté a mis compañeros qué era lo que estaba pasando, pero al parecer estaban tan ocupados lidiando con la situación que no me contestaron. Con mi compañero nos apresuramos todo lo que pudimos, pero en cuanto estábamos en la salida, algo me sujetó el tobillo y me llevó adentro de nuevo. Mientras estaba siendo arrastrado, le dejé muy en claro a mi compañero que pasara lo que pasara, él debía llevar a ese oficial a la parte exterior y luego regresar a buscarnos con una buena cantidad de refuerzos. Acto seguido, empecé a dispararle a todo lo que pareciera sospechoso, pero esto no detuvo a lo que sea que estuviera arrastrándome. Simplemente no se detenía. Me llevó hasta un lugar que estaba totalmente oscuro, y en cuanto encendí una pequeña linterna que cargaba conmigo, me di cuenta que estaba en ese mismo oscuro lugar, donde estaban mis otros 4 compañeros, pero ellos estaban totalmente inconscientes y visiblemente heridos. De verdad pensé que ese era el final, pero en cuanto llegué ahí, el silencio reinó en aquel lugar. Los primeros minutos fueron tensionantes, pues estaba totalmente a la expectativa, pero el tiempo pasó y mi situación no cambió. La expectativa inicial se convirtió en total desespero, y a causa de lo nervioso que estaba, incluso empecé a gritar. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¡Muéstrate de una buena vez!, decía, pero mis palabras parecían no tener efecto. Pensando que probablemente estábamos solos de manera momentánea, empecé a intentar despertar a mis compañeros. Solo no podía hacer demasiado, pero si éramos 5 personas,
Definitivamente había alguna posibilidad de que lográramos hacer algo al respecto. Pero vaya sorpresa la que me llevé en cuanto intenté levantar a mis compañeros. Algo saltó sobre mí, o más bien, alguien. Al parecer planeó muy bien hacer eso, pues en cuanto se abalanzó sobre mí, lo primero que hizo fue taparme los ojos con la mano. Era una mano enorme y olía realmente asqueroso. Una y otra vez le pregunté qué era lo que quería, qué estaba planeando, por qué hacía eso. Pero no me respondía para nada. Simplemente dio un gruñido y me golpeó en las costillas. Estoy seguro de que me fracturó algunas, pero las cosas no terminaban ahí, pues sentí algo frío y puntiagudo en mi cuello. Empecé a respirar pesadamente, pensando en muchas cosas en ese momento. ¿Realmente así es como va a ser? Ni siquiera veré la cara de la persona que me va a quitar la vida. Voy a morir degollado. No quiero que sea así. Muchos pensamientos invadieron mi mente, y uno reinaba entre ellos. Estaba seguro de que iba a morir. Para mi sorpresa, el sujeto me soltó y se fue. Y para cuando abrí los ojos, esa cosa ya no estaba ahí. Mi cuerpo entero aún estaba temblando por lo que había pasado. Me encantaría decir que unos minutos, o tal vez un par de horas después, mis compañeros entraron para rescatarnos, pero la verdad es que no. Me la pasé recibiendo estas intimidatorias y aterradoras visitas. Esa cosa a veces se arrimaba con un cuchillo para herirme. A veces simplemente llegaba ahí para que yo supiera que no se había ido a ningún lado. Mi único consuelo es que mis compañeros lograron despertarse un poco después. Pero aquel loco, aquel que estaba custodiándonos, también terminó por herirlos a ellos. Incluso terminó clavándole el puñal a uno de mis compañeros en el abdomen. Sin duda alguna, esa cosa estaba loca. Y si mis compañeros no hubieran despertado, yo hubiera estado al borde de la locura. Pero ya que estábamos todos, logramos levantarnos el ánimo y esperar pacientemente a que cualquier cosa pasara. En cuanto amaneció, finalmente logramos relajarnos por dos razones. La primera fue que nuestros compañeros que estaban afuera finalmente entraron para liberarnos. Y lo segundo es que aquel tipo no volvió a aparecer. Sin embargo, el cansancio y el estrés pudieron con nosotros, y en cuanto llegaron a rescatarnos, no podíamos ni siquiera permanecer de pie normalmente. Obviamente, después de esto nos llevaron a un centro médico, pero yo estaba furioso con mi capitán. No entendía por qué le costó tanto ordenar a un equipo que fuera a hacer, aunque fuera un reconocimiento al lugar para saber el estado de los soldados. Pero nada de esto pasó. Tuvimos que pasárnosla toda la noche en aquel oscuro lugar. Sin embargo, el capitán me explicó todo en cuanto llegó a la clínica para visitarnos. Había dicho que los superiores le ataron de manos, no aprobaron los refuerzos de inmediato y le habían prohibido enviar a cualquier persona para reconocimiento. En ese momento, ni siquiera sabía hacia dónde dirigir mi ira. Le dije al capitán que lo más probable es que ese prisionero que tenían ahí dentro hubiera sido el culpable de todo. Pero él negó rotundamente con la cabeza, pues me confirmó que aquel prisionero lo habían encontrado muerto. Luego procedió a explicarme la teoría de cómo había muerto, pero yo no lo estaba escuchando. En mi mente solo se me pasaba algo por la cabeza. ¿Qué demonios era esa cosa que parecía estar disfrutando al torturarnos? Eso mismo se lo pregunté al capitán, y él no respondió nada. Hasta el día de hoy, seguimos sin tener idea de qué rayos fue lo que pasó, qué rayos nos atacó. Pero si algo era seguro, es que no fue solo a nosotros, sino que es responsable de todas las muertes que ocurrieron en esa fábrica aquella noche. Hay varias teorías acerca de quién era este individuo. Algunas dicen que era un infiltrado que se encargó de todo, pero no lo sé. Yo tuve contacto directo con esa cosa y realmente
Parecía que lo hizo todo por simple diversión. En esta línea de trabajo, a veces ocurren situaciones imprevistas, cambios que surgen de la noche a la mañana, y debes tener la suficiente compostura para adaptarte y buscar la mejor solución posible. Estas soluciones a veces pueden llegar a ser cosas simples, como cambiar tu ubicación o algo por el estilo, pero en otras ocasiones requieren que pongas tu vida en la línea para tener, aunque sea una pequeña posibilidad de resolver el lío en el que estás metido. En el tiempo que llevo siendo un soldado, por supuesto que he estado en este tipo de situaciones antes. No puedo decir que hayan sido totalmente extremas, pero sin duda, sí han sido un tanto complicadas. Y creo que el hecho de no haber pasado por situaciones especialmente difíciles y estresantes fue lo que hizo que aquella vez tuviera tanto significado. Soy el soldado Cortés. Todos me dicen así. Muy buenas noches a todos los que a esta hora se tomen el tiempo de escuchar mi historia, y espero que sea de su agrado y puedan disfrutarla lo suficiente. Quiero contarles acerca de una ocasión en la que fui capturado, y la manera en la que se dio la oportunidad para que yo escapara fue un tanto escalofriante. Pero antes de esto, quiero que entren un poco en contexto. En Colombia, los grupos armados al margen de la ley son un flagelo que ha azotado al país por más de 50 años. Cuando Pablo Escobar fue dado de baja, estos grupos fueron los que tomaron el control del narcotráfico, lo cual les dio una capacidad de financiamiento enorme. Y bueno, ese ha sido uno de los factores por los cuales ha sido tan difícil deshacerse de aquel problema. Las tácticas sucias que estos grupos utilizan, creo que no vale la pena mencionarlas por este medio, además de que probablemente esta historia sería censurada si decidiera dar, aunque sean pequeños detalles. A menudo, el ejército tiende a tener enfrentamientos con estos grupos en medio de la selva, o inclusive en pueblos y veredas. Siempre buscan ocultarse en las áreas rurales y selváticas, lo cual hace un poco difícil enfrentarlos en muchas ocasiones. En uno de estos enfrentamientos, al parecer los oficiales de inteligencia hicieron mal su trabajo y terminamos siendo emboscados por ellos. Hicimos lo que pudimos, pero al final, nada hizo la diferencia, y después de una cantidad considerable de bajas sufridas por nuestro lado, terminaron capturando a los pocos de nosotros que quedamos vivos. Un soldado del ejército secuestrado por uno de estos grupos armados no es algo nuevo aquí en Colombia. De hecho, tenemos un protocolo específico para saber qué hacer en ese tipo de situaciones, y usualmente nos preparan mucho para cierto tipo de cosas que hacen esos delincuentes. Una de esas cosas son los interrogatorios hechos con varios métodos de tortura para extraer cualquier información útil que les dé una ventaja. Y lograr superar esa situación sin soltar cualquier información es realmente difícil para algunas personas. Afortunadamente, logré resistir al punto de ni siquiera decir mi serial de identificación como soldado, aunque no me pregunten cómo porque ni siquiera yo sé. El caso es que, después de esa traumática y difícil experiencia, la única razón por la que decidieron dejarme con vida es porque, al parecer, representaba alguna ventaja para ellos. Sin embargo, los siguientes días fueron realmente difíciles. Nos forzaban a caminar varios kilómetros de selva durante el día, y nos daban algo de comida o agua. La razón por la que hacían esto es que, si nos quedábamos en un solo lugar, el ejército iba a lograr encontrarnos rápidamente. Las noches eran realmente difíciles, y pasaron varias semanas así. Pero las cosas solo empeorarían, pues finalmente llegó la fatídica noche en la que todo pasó. Habíamos llegado a una zona en la que notamos que nuestros captores tenían más cuidado con sus alrededores de lo normal, y esto nos pareció realmente extraño. Ellos conocían la selva muy bien, de hecho, mejor que nosotros, así que una reacción así
Nosotros la entendimos como que estábamos en una zona cercana a las que el ejército patrullaba, o eso es lo que queríamos creer. Inicialmente, no pasó nada, pero a medida que la noche avanzaba, empezábamos a escuchar ruidos extraños, como pasos y voces. Cada vez escuchábamos esto más cerca, y al mismo tiempo podía verse cómo los tipos que nos tenían encadenados empezaban a discutir acerca de si dormir en ese lugar o movernos un poco más en la noche. Decidí escuchar con atención la conversación que esos sujetos estaban teniendo, y tuve una idea aproximada de lo que estaba pasando. Al parecer, en esa zona en la que nos encontrábamos, los animales se comportaban de manera extraña, como si fueran inteligentes y cazaran a los humanos por simple deporte, y no por depredación o por defender su territorio. Esto sonaba tan ridículo que no pude evitar que se me escapara una pequeña risa, lo cual notaron esos sujetos. «¿Qué te parece tan gracioso, soldadito?», preguntaron ellos con una clara molestia en su voz. Y obviamente, yo no iba a responder a este comentario de manera amistosa. Digamos que los ánimos se caldearon lo suficiente como para atraer atención no deseada, la de una enorme anaconda. Quienes saben algo acerca de esos animales sabrán que una vez que aparecen correr, no sirve de mucho. Así que mis captores pensaron que lo más sensato era disparar a matar, ignorando que si fallaban, que era lo más seguro, lo único que harían sería ponerla furiosa. Además, estábamos en medio de la selva durante la noche. La oscuridad no nos beneficiaba para nada. En cuanto esos tipos dispararon, esta anaconda se abalanzó sobre ellos de inmediato. Pero lo extraño del asunto es que ésta apuntó todo el tiempo su mandíbula hacia el cuello de estos sujetos. El gran problema fue que este pleito hizo tanto escándalo que causó que otros varios animales llegaran hasta el lugar en el que estábamos nosotros. Pero sorprendentemente, solo se dirigieron a atacar a los tipos que nos tenían capturados. Imagino que la razón de esto es que nosotros, quienes estábamos encadenados, no los habíamos atacado. Después de un rato, solo el silencio fue lo que quedó, pues los cuerpos de nuestros captores descansaban en el estómago de estos animales. Les tenía mucho rencor e ira, pero aún a mí me pareció una forma terrible de morir. Y sí, aún en la oscuridad, presencié todo. Ahora quedaba solamente un asunto. ¿Qué iba a pasar con nosotros? Instintivamente sabíamos que éramos los siguientes, lo cual nos tenía terriblemente nerviosos. Si hubiera sabido que esto terminaría así, me hubiera disparado con mi propia arma en cuanto tuve la oportunidad, dijo uno de mis compañeros mientras temblaba del terror que sentía. Otro de mis compañeros, antes de que vinieran a atacarnos, tomó una piedra y se la lanzó a uno de los animales que tenía cerca, pero en ese momento todos estos se volcaron hacia él y, bueno, sus gritos duraron menos tiempo que los de aquellos criminales. «No los ataquen», les dije a mis compañeros en cuanto todo se quedó en silencio, y al parecer mi suposición funcionó, pero la presión psicológica de tener a todos esos animales salvajes y carnívoros observándonos toda la noche no fue para nada agradable. En cuanto amaneció, estos se fueron, y de inmediato nos largamos de ese lugar. Después de eso, pasamos los siguientes días vagando sin rumbo en la selva, hasta que llegamos a una zona conocida, y finalmente logramos ponernos en contacto con el ejército. Algunos de nosotros ya estábamos al borde de la locura, pues en cuanto caía la noche, no podíamos dormir pensando que algún animal iba a saltar sobre nosotros, y no la íbamos a contar. Pero afortunadamente logramos regresar a casa. Creo que no necesito explicar lo difícil que fue esta experiencia para cada uno de nosotros, pero afortunadamente logramos adaptarnos lo suficientemente bien a la situación como para que la mayoría de nosotros pudiera regresar a casa. Muy buenas noches, Williams. Es para mí todo un gusto estar aquí. Me presento. Mi nombre es Mateo Arenas. Es un placer.
Actualmente soy militar, aunque ya estoy por llegar a la edad de jubilación, pero la historia que tengo para contarles en esta ocasión ocurrió hace bastantes años. Me guardo la discreción de decir o no algunos datos, pues creo que podría meterme en problemas si termino diciendo demasiadas cosas, pero creo que ustedes entenderán bien el porqué. Hay algunas cosas que simplemente no pueden salir a la luz. Hace algunos años, bastantes, de hecho, tuve que viajar bastante lejos de casa para pelear una guerra que, técnicamente, no era nuestra, pero la pérdida significaba una afectación directa en los intereses y planes políticos de mi país, así que no nos quedó de otra más que ir. Recuerdo que el gobierno aceptó a cualquier ciudadano que sintiera que tenía el deber para con su patria de ir y pelear aquella guerra lejos de casa, lo cual sentí como una especie de insulto. Mientras era cadete me había tenido que sobreesforzar para poder convertirme en un soldado oficialmente. Además de eso, también tardó una cantidad considerable de tiempo el que me tuvieran en cuenta para ese tipo de situaciones por las que estaba atravesando mi país. Pero estas personas simplemente se tuvieron que ofrecer, y allí estaban, desplegándose con nosotros a la hora de llegar a nuestro destino. Sin embargo, el plan que tuvieron para usar a estas personas fue, cuando menos, macabro. Eran prácticamente carne de cañón. Los pocos que lograron sobrevivir a esta táctica tan poco ética, lograron ganarse un puesto dentro de los distintos escuadrones que llegaron para hacer frente a este conflicto. Algunos enfrentamientos estuvieron realmente intensos, como el de aquel día, en el cual nos vimos obligados a retirarnos luego de sufrir una cantidad considerable de bajas, y por azares de la vida terminamos escondiéndonos en un pueblo que parecía haber sido abandonado a causa de la guerra. Estaba totalmente devastado y casi que en ruinas, y por un momento pensamos que realmente podíamos ocultarnos ahí, pero la cosa no mejoró para nosotros. Pasamos de estar ahí para descansar a tener que atrincherarnos luego de que el enemigo descubriera nuestra posición. Ni siquiera cuando cayó la noche pudimos ver alguna oportunidad de partir desde ahí hasta la base, así que nos resignamos al hecho de que nuestra partida de ese lugar no iba a ser en los próximos días, y de inmediato empezamos a hacer planes para racionar todas nuestras provisiones. Pero desde la primera noche, las cosas se empezaron a poner extrañas, pues empecé a escuchar los gritos de algunos de los compañeros que tuvimos que dejar atrás debido a que no sobrevivieron. Sé lo loco que suena esto, pero realmente no puedo olvidar cómo, en el silencio de la noche, y mientras montaba mi turno de guardia, escuché a todos esos chicos gritar: «¡Mateo! ¡No nos dejes aquí, por favor!». Las lágrimas se me escaparon, y no se alcanzan a imaginar el gran cargo de conciencia que tuve en ese preciso momento. Debo estar imaginando cosas debido al cansancio, pensé, pues además del agotamiento físico, estaba el estrés de saber que el enemigo estaba cerca, y en cuanto precisaran correctamente nuestra posición, las cosas no iban a estar tan tranquilas. Lo preocupante vino cuando, uno por uno, todos mis compañeros empezaron a despertarse asustados, diciendo que habían escuchado la voz de alguno de nuestros compañeros que murieron durante el día, a lo cual pensé que, a menos que se tratara de algún raro caso de histeria colectiva, ninguno de nosotros estaba imaginando cosas. El resto de la noche pasó así, sin que ninguno de nosotros pudiera dormir correctamente, y con el desespero de estar escuchando las voces de nuestros compañeros caídos, pero sin saber en realidad qué es lo que estaba pasando. La siguiente noche fue mucho peor, pues en vez de escuchar aquellas voces gritando y pidiendo por ayuda, ahora algunas transmisiones extrañas estaban entrando por la radio, y en cuanto las codificamos, nos dimos cuenta de que no eran nada más ni nada menos que trozos de conversaciones que habíamos tenido con nuestros compañeros muertos en algún momento de nuestro despliegue. Una vez más, todos pasamos una noche de mal sueño, y las cosas empeoraban, pues también veíamos figuras extrañas moverse en la oscuridad.
Si bien podía ser el enemigo, debíamos ser lo suficientemente cuidadosos como para no delatar nuestra posición. Y así como esas 2 noches, la siguiente fue igual. Cuando llegaron los refuerzos a despejar la zona para que pudiéramos irnos de ahí, estábamos tan agotados a causa de la falta de sueño y la fatiga mental que literalmente tuvieron que ayudarnos a caminar. Ni siquiera podíamos hacerlo por nosotros mismos. Muchos de mis compañeros no quisieron regresar al frente, e incluso yo mismo dudé muchas veces sobre si regresar o no. Definitivamente, una comunicación con uno de tus compañeros que partió al más allá no debería haber sido tan aterradora. Desde chicos nos han convencido de que en la guerra siempre hay un ganador y un perdedor, pero después de estar peleando para el bando ganador, siempre hay una pregunta que queda en la mente de muchos soldados. Ganamos, pero ¿qué fue exactamente lo que ganamos? Basta con dar un vistazo a los lugares en los que se dieron las batallas para replantear la cosmovisión que tienes acerca de la guerra, y para que llegues a pensar, como yo, que en realidad nunca hay ganadores, pues aún el que gana ha tenido que perder. Creo que me puse demasiado filosófico, pero no puedo evitarlo. Nada ha sido lo mismo desde que presencié aquello. Muy buenas noches a todas las personas que se han tomado el tiempo de escucharme. Me llamo Alex, y actualmente soy un oficial retirado del ejército de mi país. Para ser más específico, participé en las últimas etapas de la guerra de Vietnam, pero hay ciertos detalles que no estoy dispuesto a contar. Peleé para el lado ganador, y eso es todo lo que diré al respecto, pues no me enorgullece nada de lo que hice en aquella época. Era joven y tonto. Me dejé llenar la cabeza por ideas que decían que Estados Unidos era de lo peor, y en cuanto cumplí la edad en la que podía unirme, no lo dudé ni un segundo. Una vez más, aclaro, solo me movió el odio con el que fui adoctrinado. Sin embargo, como dirían algunos filósofos, la guerra cambia a los hombres. No hay niño que sobreviva a eso. Yo fui uno de los muchos que llegó allá siendo un niño, y puedo decirles que sobreviví por nada más que la suerte. Mi perspectiva cambió mucho al respecto, así que sí, digamos que me vi obligado a madurar a pesar de no haber vivido todos los horrores de aquel conflicto. Podría quedarme contándoles por días muchas cosas que me ocurrieron allá, pero no es a lo que vine. Cuando la guerra terminó con nuestra victoria, se dio la orden de la retirada de las tropas, pero había varias divisiones que tenían, como lo digo, una cantidad importante de soldados desaparecidos, y debía confirmarse si habían sido dados de baja, o si simplemente se habían perdido en el territorio vietnamita, ya que yo pertenecía al selecto grupo de soldados que aún estaban totalmente operativos. Me refiero a la condición física y salud en general. Recibí la orden de ayudar a buscar a varios escuadrones que se habían perdido en las montañas de Vietnam. Honestamente, no le veía propósito a esto, pero en cuanto me puse en el lugar de aquellos soldados, no me quejé, sino que acaté la orden. Fueron varios días en los que estuvimos siguiéndoles la pista e intentando contactarlos por radio, hasta que una noche logramos llegar a una colina en la que había rastros de una gran batalla. Para quien no sepa cómo queda un lugar después de una sangrienta batalla, déjenme hacer una pequeña descripción. La vegetación circundante estaba totalmente quemada, y varios árboles caídos o con rastros de haber sido atravesados por balas o artefactos explosivos. El olor a carne quemada y podrida resaltaba por encima de todo, y si ponía atención en medio de toda la oscuridad, podía llegar a encontrar alguna extremidad tirada en el suelo, y, por supuesto, totalmente carbonizada. Recorrimos y exploramos el lugar muy lenta y cuidadosamente, pues no queríamos encontrarnos con alguna sorpresa no deseada, como alguna granada activa o algo por el estilo, y a paso lento, pero seguro logramos encontrar una trinchera. Había soldados ahí adentro, pero todos estaban muertos. No fue algo para nada agradable de ver,
Y no imaginan el olor tan fuerte que salía de ahí adentro. Hicimos todas las revisiones posibles, y eran los soldados que estábamos buscando. Y sí, no quedó ni uno solo con vida. Es extraño que algo así suceda, pero llega a pasar, aunque estuvimos un largo rato identificándolos a todos. No tengo idea de qué hora era cuando terminamos, pero yo diría que ya eran alrededor de las 2 de la mañana, y cuando queríamos establecer comunicación con la base, uno de nuestros compañeros lanzó un grito. «Oye, ¿estás loco? Eso puede ser peligroso», le dije mientras me dirigía a callarlo. Pero antes de terminar lo que quería decirle, él empezó a decir con un claro nerviosismo en su voz. Me miró, se los juro. Ese cadáver volteó a verme. Teníamos sueño, estábamos cansados y pensábamos que ese tonto estaba intentando jugarnos una broma. Así que con toda la molestia que pudimos expresar en ese momento, le dijimos que se callara y lo sacamos de la trinchera. En cuanto vimos de una forma un poco más clara su expresión de terror, pensamos que tal vez, producto del cansancio, él estaba imaginando cosas, así que alguien más lo reemplazó en lo que estaba haciendo, y yo me quedé haciendo guardia. Sin embargo, de forma totalmente inesperada, la persona que reemplazó a aquel sujeto lanzó un fuerte grito un rato después. Esto ya no puede ser su imaginación. Algo tiene que estar pasando ahí. Pensé un poco preocupado mientras me dirigía hacia la trinchera con los demás. No fue para nada agradable ver cómo una de esas manos putrefactas se movía para sujetar el cuello de nuestro compañero, y de inmediato, todos bajamos hacia la trinchera para ver qué es lo que estaba pasando. No sé si eran esos reflejos que tienen los cuerpos de los muertos, y de verdad, no creo que haya sido eso, pues esos llevaban mucho tiempo en descomposición, pero era innegable que los cuerpos que teníamos frente a nosotros se estaban moviendo. Obviamente, se veía como un movimiento totalmente mecánico, y aunque no era un movimiento realmente notorio, imaginen ustedes ver un cuerpo en descomposición, mover su mano o su cabeza justo frente a ustedes. Fue aterrador, no lo negaré. Antes de llegar a esa colina, habíamos escuchado historias de algunos locales en las que mencionaban a espíritus que intentaban poseer cadáveres, y aunque en el momento en el que escuchamos eso, nos parecía una total locura, el verlo con nuestros propios ojos nos hizo creer que tal vez era verdad. No hubo uno solo de nosotros que pudiera permanecer al interior de esa trinchera después de presenciar eso. Vaya susto el que pasamos. Uno de nosotros incluso reaccionó de forma extrema y empezó a dispararles, y podría jurar que pude escuchar un par de gritos, ya que nuestra labor simplemente era encontrar las tropas que estaban desaparecidas. No volvimos a entrar a esa trinchera y evitamos totalmente el contacto con esos cadáveres. Lo que hicimos fue esperar a que llegaran quienes estaban encargados del transporte de estos cuerpos, y nos quedamos totalmente vigilantes. El resto de la noche nadie pudo dormir, pero afortunadamente quienes transportaban los cuerpos llegaron muy temprano en la mañana. No estoy seguro al 100% si las historias de los locales eran verdad o mentira, pero sé muy bien lo que vi, y de hecho, estoy seguro de que pude escuchar algún que otro ruido proveniente de aquella trinchera. Esta experiencia me hizo pensar en muchas cosas, y aunque inicialmente quise abandonar el ejército para siempre, la verdad es que había perdido años valiosos de mi juventud, y no había nada que realmente supiera hacer además de ser un soldado. Pero algo que me juré es que sin importar si recibía una baja deshonrosa, jamás volvería a participar en una guerra.